Buenos días, hermanos. Somos la Iglesia Alcance Miami y nos da gran alegría que esté con nosotros en esta mañana. Y en esta mañana, como dice el Salmo 100, entramos por las puertas con acción de gracia para alabar y bendecir el nombre de Cristo. Ahora les invitamos a que se unan a nosotros y alabemos juntos el gran nombre de Cristo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Buenos días, queridos hermanos que están con nosotros a través de las redes sociales. Hoy temprano, domingo. Gracias por estar con nosotros. Somos la iglesia Alcance Miami. Mi nombre es Samuel David Miranda, soy el pastor de la iglesia. Y juntos vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos, Dios mío, y de compartir ahora la palabra. Ayúdanos, oh Señor, a hacerlo de una manera clara y diáfana y haz que penetre en el corazón de aquellos que la escuchen, Dios mío, y sobre todas las cosas permite que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Retomamos la serie sobre la epístola de Santiago que hemos venido trayendo en los últimos meses, las últimas semanas. Y me gusta siempre hacer un pequeño resumen de qué tratamos en la semana anterior. Esto nos va a ayudar a poder concatenar ideas, porque como bien habíamos visto desde el principio, Santiago escribe una carta, una epístola a varios cristianos que estaban en la dispersión judíos. Y ahora nosotros podemos de manera fácil buscar los versículos, los capítulos, subdividir ideas, pero en aquel entonces no era así. Y es bueno que nosotros refresquemos lo que aprendimos la semana pasada, porque siempre va a tener un enlace con lo que vamos a ver en el día de hoy. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo un sermón que se tituló ¿Dónde obtener sabiduría? Y estuvo basado en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Vimos 3 pequeños puntos, pero muy interesantes. El primero es que el cristiano demuestra sabiduría por medio de su conducta humilde. Para Santiago, sabiduría era sinónimo de conducta humilde. Y habíamos visto que una persona humilde tenía ciertas características. No presume logros, es una persona que reconoce sus fracasos y sus debilidades y que por ende actúa sin orgullo. La humildad es clave en este pasaje de la semana pasada y hoy también será clave en nuestro mensaje. El segundo punto que vimos la semana pasada es que la sabiduría humana solo produce malas conductas. No espere de la sabiduría de los hombres algo más que pecado y malas conductas. Y habíamos visto las características de esa sabiduría de los hombres que no proviene de Dios. 4 características fundamentales. Produce envidias amargas, rivalidades, orgullo y mentiras. Habíamos visto que el propio Santiago nombra esta sabiduría como una sabiduría terrenal, humana y hasta diabólica. Por último, el tercer de los puntos que analizamos, vimos esta gran verdad y es que la sabiduría que proviene de Dios, a diferencia de la sabiduría humana, siempre produce bendición. Y vimos algunas características de esta sabiduría, entre ellas pureza, paz, bondad, compasión, buenos frutos, etc. Este pasaje que vimos la semana pasada tenemos que tenerlo bien en cuenta para hoy, ¿sí? Porque tiene una tremendísima relación. Hoy comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de Santiago. Pero para poder comprender a fondo lo que plantea este pasaje, debemos recordar lo que acabamos de ver. He titulado este mensaje Radiografía de la mundanalidad. Repito, radiografía de la mundanalidad. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Santiago 4 del 1 al 10, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Pueden buscar en sus Biblias. Lo van a ver también en la pantalla. Santiago 4 del 1 al 10 dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso, dice la Escritura,
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Bueno, después de este pasaje podemos decir que nuevamente Santiago viene al ataque. Pero esta vez habla de algo específico. Ya la semana pasada estuvo abordando el tema de la sabiduría humana, de la sabiduría divina. El creyente tiene dos alternativas. O se guía por una o se guía por la otra. Si aplicamos en nuestra vida la sabiduría divina, indudablemente nos va a ir bien. Vamos a cosechar paz y buenos frutos. Si de lo contrario practicamos la sabiduría humana, entonces solamente cosecharemos guerras, pleitos y problemas. Hoy el tema fundamental es la mundanalidad. Wow. ¿Qué es la mundanalidad? Quizás para muchos de ustedes la mundanalidad puede ser alguien que es esclavo de vicios, por ejemplo, del juego, de las drogas. Alguien puede ser esclavo de la pornografía, del alcohol. Algunos creen que la mundanalidad está relacionada con el materialismo. Muchas personas que lo que tienen es un signo de billete en la frente. Conozco muchos de ellos. Pero si usted piensa así, déjeme decirle que quizás está apuntando al lugar equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces caemos en la trampa de apuntar hacia los síntomas y no hacia la enfermedad. Así las cosas, hoy estaremos analizando a fondo la mundanalidad y le haremos una especie de radiografía espiritual. Por eso se titula así el pasaje, el sermón, radiografía a la mundanalidad. Y vamos, a través de esta radiografía espiritual que vamos a hacerle hoy en este sermón, vamos a poder revelar la causa de la mundanalidad, sus consecuencias, pero también, importante, su solución. Así que vamos a ver qué nos enseña Santiago en estos 10 versículos, 10 primeros versículos del capítulo 4 sobre la mundanalidad. El primer punto que debemos tener claro es que la mundanalidad nace en el corazón humano y puede desembocar en terribles pecados. Repito, la mundanalidad nace en el corazón humano y puede desembocar en terribles pecados. Dice Santiago 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago hablándole a los cristianos judíos que estaban recibiendo la carta que les escribió. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Reitero la pregunta, ¿qué entendemos por mundanalidad? Y para esto yo quiero viajar un momentico en el tiempo y viajemos también en la epístola de Santiago al capítulo 1. Es clave este pasaje. ¿Qué nos dijo Santiago 1, 14 y 15? Quizás ya usted no recuerda, pero en cuanto mencione este pasaje, se va a acordar. Dice este pasaje, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Recuerdan la palabrita, aquella clave que no se usa prácticamente en el argot español actual? Concupiscencia. ¿Qué cosa era la concupiscencia? Habíamos dicho que eran los malos deseos pecaminosos que moran en el corazón de todos los seres humanos. Desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva decidieron voluntariamente separarse de Dios por medio del pecado, el hombre está lleno de concupiscencia. Completamente, todos los hombres. Ahora bien, ahora Santiago retoma este término, pero ya no solo para analizarlo dentro de un papel que juega
en las tentaciones, sino para hacerle una radiografía y profundizar en él, en esa famosa concupiscencia que vimos en el capítulo 1. Sí, hermano, mundanalidad es sinónimo de concupiscencia y también de pasiones pecaminosas. Vamos a hacer un pequeño experimento para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a sustituir en estos 3 versículos que acabo de leer, vamos a sustituir la palabra pasiones por mundanalidad. Y quedaría algo así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de la mundanalidad que lucha dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer su propia mundanalidad. Así las cosas, si vamos a dar un concepto, una definición de mundanalidad, mundanalidad no es más que aquellas pasiones pecaminosas que moran en nuestros corazones, o sea, en el corazón humano, y que nos instan a satisfacerlas sin medir las consecuencias. Esas pasiones malévolas, pecaminosas, lujuriosas que tenemos tú y yo, cada ser humano, no importa que hayas aceptado a Cristo, no importa que seas cristiano, no importa cuán bueno tú creas que seas, todos los seres humanos estamos llenos de mundanalidad. Es el sello de la naturaleza caída del hombre. Y es inevitable que eso esté en nuestros corazones. Sí, la mundanalidad es un mal que tú y yo no podemos evitar en nuestros corazones. Pero es importante que sepamos esto, hermano. Si no sabemos combatir esa mundanalidad, puede desembocar en pecados terribles. De hecho, Pablo hablaba de la mundanalidad de otra manera. Él hablaba de la famosa ley del pecado que sentía, que tenía dentro. Pablo decía, yo siento que existe una ley del pecado que mora en mis miembros, en mí. Y he ponido un ejemplo sencillo. Yo, Pablo, quiero hacer el bien. Sé qué cosa es bueno, quiero agradar a Dios, pero hay una ley, hay una fuerza, la mundanalidad, que me atrae a hacer lo contrario. Y muchas veces lo que no quiero hacer, hago. Muchas veces la mundanalidad nos vence en la pulseada. Muchas veces alas a la soga más fuerte que nosotros. Y Pablo lo reconocería. Y usted dirá, bueno, pero esto no tiene solución. Es imposible luchar contra la mundanalidad. Estamos condenados a ser víctimas de ella. No lo vamos a ver por el momento. Más adelante retomaremos el tema. Lo cierto es que Santiago da por sentado que muchas de las iglesias a las que él les estaba escribiendo esta epístola estaban sufriendo el ataque de su mundanalidad, el resultado de su mundanalidad. Estaban cosechando envidias, pleitos, contiendas por causa de esa mundanalidad evidentemente que estaba dentro de ellos y que no podían controlar. Habían guerras y problemas dentro de la iglesia. Y qué terrible situación. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Cuando usted vea muchas de las visitas que asisten a las iglesias hoy en día, la gran mayoría de ellos no vienen buscando la salvación de su alma. Algunos no tienen ni conocimiento del bien y el mal. Algunos creen que el infierno no existe, otros creen que todos vamos al cielo. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas que asisten a la iglesia, o muchos de ellos, vienen buscando, ¿saben qué cosa? Paz. Esa paz que no tienen en sus hogares, esa paz que no tienen en sus matrimonios, esa paz que no tienen en sus trabajos, esa paz que no tienen con ellos mismos. Porque ese pecado, esa mundanalidad, que ellos desconocen el concepto de mundanalidad, pero lo sufren, porque todos los seres humanos padecemos de pecado. Y la gente llega a la iglesia buscando esa paz, porque uno siempre se imagina la iglesia un lugar tranquilo, reverente, donde todo es muy espiritual. Y se imaginen de pronto que venga alguien que no conoce a Cristo buscando esa paz que solo Dios puede dar y que se encuentre de pronto en la iglesia guerras, divisiones, problemas entre los hermanos y pleitos debido a la mundanalidad que no han podido controlar. Y esto tristemente estaba pasando en esas iglesias y en muchas iglesias actualmente, porque la irresponsabilidad y la inmadurez de muchos hermanos traía esto como consecuencia. Wow. Cuentan, y esta historia la he escuchado muchas veces y quizás usted también, pero viene muy bien ahora a colación,
que un sabio cacique de una tribu india estaba un día hablando con su nieto. Y el hombre muy sabio, le estaba diciendo que cada hombre tiene dentro de sí 2 lobos. Uno bueno y otro malo. Y que esos lobos constantemente están riñendo, están fajándose unos con otros. Tremenda ilustración. El muchacho, el nieto, un niño, se queda intrigado. El hombre pone un stop, no dice más nada. Rápidamente el muchacho le dice, abuelo, dice que esos 2 lobos siempre están fajados, siempre están en guerra. ¿Y quién gana la pelea? ¿Y saben cuál fue la respuesta del sabio hombre? Gana la pelea aquel lobo que más alimentes. Mi pregunta es, hermano que me estás escuchando, ¿estamos alimentando nuestra mundanalidad? ¿O estamos alimentando a Dios en nuestras vidas? Santiago es muy gráfico al describir la actitud desenfrenada de este tipo de personas que estaban alimentando su mundanalidad. En el versículo 2, él nombra 4 frases para describir a este tipo de personas. Creyentes, supuestos creyentes. Miren, quiero decir algo y déjenme aclarar algo. Santiago trata todo el tiempo aquí a las personas destinatarios de estas cartas como hermanos, porque eran miembros de una iglesia, habían aceptado en un momento a Cristo, por lo menos aparentemente, conocían la Biblia, eran creyentes, habían tenido que huir generalmente por persecuciones que habían tenido y ahora estaban viviendo en otros lugares. Pero recordemos que la iglesia está compuesta por muchas personas. Sí, amigo que me estás escuchando y que no eres cristiano, si piensas venir a una iglesia buscando a que todo sea perfecto, déjame decirte que no la vas a encontrar. Porque todos los seres humanos somos pecadores. El único perfecto es Cristo. Por eso siempre reiteramos a todo el que llegue nuevo. Ok, tú puedes ser impactado quizás por el testimonio de alguno de estos hermanos que ves aquí. Quizás tú tienes en un pedestal al pastor, a un diácono, a un amigo tuyo. Pero esa persona va a fallar porque es pecador algún día. Y si no tienes puestos los ojos en Cristo y solo en Cristo, te vas a desilusionar. Y es bueno que tengas esto bien claro. La iglesia está compuesta por personas que han aceptado a Cristo y por otros que creen haberlo aceptado, pero en realidad no lo han hecho. Aún así, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, también tenemos que luchar diariamente contra nuestra mundanalidad. Y Santiago describe a este tipo de gente que se deja vencer y arrastrar por la mundanalidad, en primer lugar, como que desean algo y no lo consiguen. Miren, porque una vida sin Dios es eso. Desear algo, ser feliz, desear complacer sus propias pasiones y no lograrlo. ¿Por qué motivo, hermano? Porque solo Cristo puede llenar el espacio vacío que tienen los seres humanos. Desde el momento en punto que el hombre desobedeció a Dios, que se separó de Dios, el hombre necesita de Dios. Y solo Cristo puede llenar ese espacio. Santiago, además, parecen que estos pleitos, estas luchas que estaban teniendo estos creyentes en la iglesia, tenía sazón criollo, porque Santiago utiliza una frase aquí bien, yo diría, fuerte. Y es que ustedes matan y sienten envidia. Le está llamando a esta gente, ustedes matan y sienten envidia. Tal es el problema que ustedes tienen, las luchas que ustedes tienen son tan grandes que son capaces de matar y de sentir envidia. Por supuesto, Santiago aquí está utilizando una ilustración. No había sucedido ningún asesinato en esta iglesia, pero lo que estaba utilizando la palabra aquí simplemente de matar y sentir envidia es que tan grande era esas luchas que estaban experimentando que era como si existiera una guerra a muerte. Estaban llevándolo al máximo, como si la situación fuera de vida o muerte. Aunque no podemos pasar por alto que también Cristo, unos años antes que Santiago escribiera esta carta, había dado un concepto de lo que es matar, asesinar, del homicidio, mucho más elaborado y más profundo que el que hasta ese momento los judíos tenían. Miren lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si tomamos esta enseñanza entonces por el sartén a la hora de hacer este análisis, Santiago está utilizando aquí la palabra ustedes matan y sienten envidia bien, porque ya habían sobrepasado el respeto que cada hermano debía tener con el otro y al que Cristo había hecho alusión anteriormente. Pero Santiago no se detiene. Vuelve a repetir, ustedes no pueden obtener lo que quieren. Estas personas dominadas por la mundanalidad son tan tosudos que vuelven a caer en la misma trampa, vuelven a querer lograr las cosas por sus propios medios. El orgullo es tan grande que ellos creen que sus necesidades pecaminosas, que su mundanalidad puede ser satisfecha por sus propias acciones y vuelven a darse un golpe nuevamente y se repite el ciclo una vez tras otra, una vez tras otra. ¿Les recuerda al pueblo de Israel esto? ¿Se acuerdan que cada vez que el pueblo de Israel adoraba a dioses paganos, qué sucedía? Venía una nación extranjera, los esclavizaba, el pueblo entonces clamaba a Dios, se arrepentía, pedía perdón, Dios volvía a restaurarlos con libertad. Estaban un tiempo adorando al único y verdadero Dios y nuevamente volvían a ser víctimas ¿de qué? De su mundanalidad y volvían a practicar la idolatría. Así son este tipo de personas mundanas que se dejan arrastrar constantemente por sus instintos carnales, tratando siempre de satisfacer los placeres personales por encima de la voluntad de Dios. Por último, Santiago dice, ustedes riñen y se hacen la guerra. Porque, hermano, déjame decirte algo. El creyente que combate la mundanalidad experimentará una paz interior que luego puede exteriorizar con las demás personas. La persona que está en paz con Dios puede entregarle paz a los demás y está generalmente en paz con el resto de las personas. Pero aquellas personas que cultivan la mundanalidad solo podrán cosechar guerras, riñas y conflictos. Pero lo más triste de todo esto es que las personas que experimentan este tipo de patrones mundanos tienen a su alcance, escuchen bien, en medio de este caos en que viven, tienen a su alcance la oportunidad de abandonar la batalla y de retomar la paz de Dios. ¡Wow! Hay una salvación, hay una posibilidad, hay un salvavidas que me pueden tirar en medio de este caos. Puede decir la gente que está siendo arrastrado por su mundanalidad. Pero hermanos, tan cegados y tan entenebrecidos están sus vidas, sus corazones, que desechan esta oportunidad. Una oportunidad que Dios da a través de la oración. ¿Qué herramienta tan efectiva es la oración? Aún en los momentos más terribles, aún en los momentos en que tú te veas arrastrado por la mundanalidad más perversa de tu corazón, la oración está a tu alcance y puede ser la válvula de escape espiritual que Dios puede usar para que regreses a Él. Miren lo que dice Santiago 4, 2 y 3. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Volvamos a retrotraernos en el tiempo. Volvamos a viajar a Santiago capítulo 1. Ahí vamos a ver el versículo 5 que dice lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto lo vimos ya hace unas semanas atrás, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago está, volvamos al capítulo 1, este pasaje que acabamos de leer, recomendándole a los creyentes, a los mismos que le está escribiendo esta carta y que ahora les está condenando su mundanalidad, les está insinuando, les está exhortando a que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas y de los problemas, traten de ¿qué? De orar a Dios para pedir sabiduría. Y dice la Biblia que si oramos con fe, Dios nos da la sabiduría sin reproche y nos la va a dar abundantemente. El asunto es que muchas veces estamos tan sumergidos tratando de complacer nuestros propios placeres, nuestras propias metas y sueños, esos instintos carnales que nos dominan muchas veces, que no nos percatamos que la única manera de salir de ese caos es la oración. Pues déjeme decirle que este era el caso de muchas de estas personas. Tan arrastradas estaban, tan cegadas estaban por la mundanalidad, que número uno, ignoraban la oración. Ni siquiera se acordaban que la oración existía. Y hermano, déjeme decirle algo. Ignorar la oración es ignorar a Dios. Y déjame hacerte una pregunta.
¿qué crees que puede suceder en tu vida si ignoras a Dios? Al Rey del universo, a tu Creador, al Salvador. ¿Qué puede suceder? Sin embargo, había gente que oraba, pero oraban mal. Porque dice la Biblia que oraban para satisfacer sus propios intereses. Imagínense en medio de una pelea con algún hermano, en medio de una situación caótica que estaban viviendo, las personas estaban orando, muchas de estas personas oraban, pero no para que se arreglara la situación, pero no para que llegara la paz de Dios, pero no para que ellos rectificaran sus malos caminos. Oraban para que aún en medio de ese caos, ellos pudieran sentir placer y satisfacer sus necesidades. Qué egoístamente actuaban. A veces queremos manipular la oración, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que usted y yo oremos en cierto momento no garantiza para nada que esa oración esté llegando al trono de Dios. Porque miren lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uno de los requisitos de la oración eficaz es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Pido conforme a mi voluntad? ¿Pido lo que necesito? ¿O eso tiene que coincidir con la voluntad de Dios? Esto es muy sencillo, amigo que me estás escuchando. Quizás no eres cristiano, pero escucha esta explicación. Cuando en realidad el Espíritu Santo mora en tu corazón, una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo es que nos ayuda a saber pedir en oración. Wow. Cuando estamos conectados verdaderamente con Dios, cuando nuestra comunión con Dios es buena, cuando estamos buscando y obedeciendo su palabra, créanme que el propio Dios pondrá en nuestro corazón aquellas peticiones que le vamos a hacer. Y eso va a traer como consecuencia que Dios conceda las mismas peticiones que Él puso en nuestros corazones. Y por lo tanto estaremos y podemos estar seguros de que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. Pero este no era el caso de estas personas. Qué triste situación. Hermano, la mundanalidad no es más que pasiones pecaminosas que moran en nuestros corazones y contra las cuales tenemos que luchar día a día. Siempre ellas van a instarnos a que satisfagamos nuestro ego. Si no echamos mano de la sabiduría de Dios por medio de la oración, jamás podremos tomar decisiones correctas. Y entonces esa mundanalidad se exteriorizará a través de múltiples pecados. Y quiero hacerte estas preguntas ahora. ¿Seremos capaces de acudir a Dios en medio de una situación difícil donde la mundanalidad esté atacándonos? ¿Seremos capaces de buscar sabiduría en vez de satisfacer nuestras necesidades en medio de esa situación? ¿O ignoraremos la oración pensando que por nuestros propios medios vamos a poder resolver nuestros problemas? Hermanos, atajemos a tiempo la mundanalidad antes de que penetre en nuestra familia y en nuestras iglesias. La segunda de las enseñanzas que Santiago nos deja en este pasaje que hemos leído sobre la mundanalidad es que la mundanalidad es enemistad con Dios. Santiago 4 y 6 dicen lo siguiente: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miren, hermanos, tal era la tragedia que estaban viviendo esos cristianos a los que Santiago les escribe su epístola, que el propio Santiago los reprende llamándolo adúlteros. Wow. Ahorita se refirió a que matan. No habían homicidios, no habían asesinatos, pero era tal la efervescencia, era tanto el pecado que estaban librando una guerra como si fuera a muerte. Ahora les está llamando adúlteros. No hay constancia de que existiera el pecado de adulterio en esa congregación. No era el problema. El pecado sexual de adulterar, no era ese el problema. Simplemente era una forma metafórica de describir la infidelidad espiritual que esos cristianos estaban experimentando.
Esta expresión es muy familiar entre los judíos. Si usted se percata y usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que en muchísimos libros se describe a Israel como la esposa de Dios. De hecho, en el libro de Oseas fue un profeta al que Dios le mandó a casarse con una prostituta para darle una lección al pueblo. A través de la vida con esa prostituta que fue su esposa, él trató de simbolizar, de ilustrar la relación que tenía Israel con Dios, como la de una esposa que se prostituía con otros hombres y traicionaban a Dios. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos indicios de que la iglesia es como si fuera la esposa de Cristo. Dice 2 Corintios 11:2, el celo que muestro por ustedes, dice Pablo, proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Y debemos comprender que esta metáfora va más allá de lo que es la iglesia corporativamente. Tú y yo, como miembros individuales de la iglesia, también podemos traicionar a Dios con nuestra mundanalidad. También podemos serle infieles. Wow. Déjeme decirle que esta infidelidad implica también que nos amoldemos, que nos rindamos, que nos adaptemos al mundo en que vivimos. Eso es mundanalidad. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, no se dejen vencer por la mundanalidad. No sean mundanos. Hermano, esto implica entonces que la amistad con el mundo y la amistad con Dios son totalmente incompatibles. Usted no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. En Mateo 6:24 podemos aprender, Cristo lo enseñó, no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Por lo tanto, no se puede amar a Dios y a la riqueza. En 1 Juan 2:15, el propio apóstol nos recomienda lo siguiente, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y por último, Mateo 12:30 nos dice, el que no es conmigo, dijo Cristo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es que en sentido general, hermanos, tenemos que entender algo. Mientras Dios pide santidad, el mundo pide corrupción. Y eso es incompatible por completo. Sin embargo, es tanto el amor que Dios tiene por el hombre que aún cuando el hombre se declara amigo del mundo, Dios extiende su infinita gracia como único rayo de esperanza en medio de tanta mundanalidad. Y eso podemos verlo en los versículos 5 y 6. En el versículo 5, Santiago deja claro que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Este es un pasaje que trae a veces muchas contradicciones porque algunos teólogos interpretan que la palabra Espíritu que está ahí se refiere al Espíritu Santo. Pero entendiendo el contexto, podemos entender que aquí la palabra Espíritu no hace referencia al Espíritu Santo, sino al Espíritu que mora en el ser humano, el Espíritu que cada uno de nosotros tenemos, que Dios sopló en nosotros, en el hombre. En otras palabras, Santiago la idea que nos está queriendo transmitir es que Dios ama tanto, ese Espíritu que puso en nosotros, cela tanto nuestras vidas, que aun cuando nos ve irnos tras el mundo, aun cuando nos ve traicionarlo como la esposa puede traicionar a su esposo, como Israel traicionó a Dios y como muchas veces la iglesia ha traicionado a Cristo, aún así Dios envía su infinita gracia al rescate de la humanidad. Y es entonces cuando la gracia juega su papel fundamental. Porque sin duda, hermano, la gracia tiene más poder que el pecado, más poder que la carne, más poder que el mundo y más poder que el propio Satanás. Por gracia somos salvos y solo por la gracia de Dios. Como dice Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando parece que el mundo está infestado de pecado, solo la gracia de Dios puede ser el resultado para este mundo. Y para amparar lo antes dicho sobre la gracia divina, Santiago, basándose en un versículo del Antiguo Testamento, afirma esta frase que es clave. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Quizás Santiago tenía en mente el Salmo 138:6 que dice lo siguiente: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes
y mira de lejos a los orgullosos. Algo que habíamos visto desde la semana pasada. Dios acepta la humildad, pero rechaza el orgullo. Hermano, la gracia de Dios no puede ser alcanzada por los orgullosos, por aquellos que creen que no la necesitan, sino solo por los humildes que se postran a los pies de Cristo implorando misericordia. Es imposible que seamos amigos del mundo y a su vez amigos de Dios. Dios es símbolo de santidad, mientras el mundo es símbolo de pecado. Así como un jugador de béisbol no puede en una misma competencia pertenecer a dos equipos diferentes. Así como un presidente no puede gobernar dos naciones a la misma vez. Asimismo, tú y yo no podemos servir a dos señores. No podemos servir a la mundanalidad y a la vez servir a Dios. Hermanos, seamos humildes para reconocer la necesidad que tenemos de Dios aún en los momentos más adversos de nuestra vida. Si no somos capaces de hacer esto, nada podremos lograr. Sin Dios, estamos condenados a una eternidad terrible de sufrimiento y de fuego eterno. Acerquémonos, por tanto, a Él. Acudamos al trono de su gracia. No esperes otro golpe de la vida para volver tus ojos a Cristo. Hoy es el día de tu salvación y tienes que aprovecharlo. Echa mano de la gracia de Dios, amigo que me estás escuchando. Hermano que eres cristiano pero que ahora estás frío, estás apartado. Echa mano hoy de la gracia de Dios. Deja a un lado tu orgullo, dejemos a un lado nuestro orgullo. La gracia de Dios está a nuestro alcance y solo pueden llegar a ella aquellos que humildemente acudan a su presencia. Por último, tercer punto, tercera enseñanza, tercera verdad que nos da Santiago sobre esta radiografía que le está haciendo a la mundanalidad que mora en nosotros. Tercer punto, el antídoto contra la mundanalidad es la humildad. Dice Santiago 4, del 7 al 10, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Miren, Santiago no puede ser más directo. El remedio para nuestra mundanalidad es simplemente la humildad. La mundanalidad no es más que el orgullo. ¿Qué es lo contrario de orgullo? Humildad. Ahora bien, notemos que esta gran verdad la encontramos en el último de los versículos que leímos, en el versículo 10. ¿Por qué motivo? Porque este versículo es más bien una especie de resumen de los tres anteriores que podemos leer. Versículos 7, 8 y 9 nos da una especie de descripción de qué es la humildad. Esa que es necesaria, que es el antídoto para la mundanalidad. Debemos recordar que Santiago se está refiriendo aquí a creyentes que han perdido momentáneamente el rumbo de sus vidas. ¿A quién le está escribiendo Santiago esta carta? A creyentes, a cristianos que estaban dispersos por el mundo en ese momento y que se habían dejado seducir por la mundanalidad. Por supuesto, también ahí hay incluidos algunos no creyentes, algunos inconversos que pertenecían también a la iglesia. Eso lo habíamos visto. En algún momento de la vida podemos ver que grandes hombres de la Biblia como David, Pedro, Salomón o Abraham tuvieron crisis espirituales, ¿sí o no? Crisis espirituales que les hicieron cometer grandísimos errores que le costaron para toda la vida. Y aún en medio de esas crisis espirituales ellos pudieron, ¿qué cosa? Por la gracia de Dios, retomar el camino. Pudieron echarle mano al antídoto, pudieron humillarse delante de Dios. Por eso Santiago habla aquí lenguaje fuerte y se refiere a pecadores y a inconstantes en este mensaje que les manda a decir aquí. En otras palabras, muchos creyentes estaban yendo tras el canto de sirena de la mundanalidad y vivían como si sirvieran a Dios y al mundo. Lo que habíamos hablado, es incompatible la amistad entre Dios y los hombres, pues en estas iglesias habían personas que vivían como si esto pudieran hacerlo. Y esto es algo verdaderamente imposible en el mundo espiritual. ¿Recuerdan cuando en el capítulo anterior vimos que la sabiduría que proviene de Dios se demuestra a través de una conducta humilde?
Recuerden, no solo bastaba tener buenas conductas o aparente buenas conductas. Los fariseos eran especialistas en eso. Sin embargo, no tenían humildad. Hay que ser humilde. La buena conducta tiene que estar acompañada inexorablemente de humildad. Porque, hermanos, sin humildad estamos perdidos. La humildad es como un GPS que nos orienta en esta vida, liberándonos de una carga muy pesada que se llama orgullo. Sin ella, o sea, sin la humildad, no estamos en condiciones de reconocer nuestras limitaciones y nuestras insuficiencias. Y sobre todo, de reconocer nuestra necesidad de Dios. Hermanos, en estos versículos, Santiago, siendo consecuente con las enseñanzas que habíamos visto anteriormente, propone el antídoto contra la mundanalidad. Y habíamos dicho ya que es la humildad. Y para entender quizás esto un poquito mejor, vamos a hacer una pequeña ilustración que estoy seguro nos va a ayudar a entender este concepto de la humildad. ¿Qué tenemos aquí? Estas son las famosas matriuscas rusas. Recuerdo cuando vivía en Cuba que se hicieron muy famosas. ¡Wow! ¡Qué bonita! Esto es un ícono de la cultura rusa. Una especie de muñecas de madera. Muy bonitas, están pintadas, bien decoradas. Muy conocidas en todo el mundo. ¿En qué se parece esta muñeca con la humildad que está describiendo Santiago? Esta muñeca no solamente tiene esta característica que ustedes ven, tiene una característica más espectacular aún. Y es que dentro tiene otra muñeca muy parecida a esta, pero más pequeña. Y esa a su vez tiene otra dentro de ella, pero más pequeña. Y así sucesivamente. ¿Cuántas muñecas pueden haber de esta matriusca? Algunas. Estuve viendo en internet que algunas tienen hasta 20. Es increíble, ¿eh? Lo que logran los artistas. Pero vamos a desarmar un poco esta muñeca para que puedan entender lo que estoy explicando. Ahora vamos a tratar de regresar en su punto original y ponerlas una dentro de la otra. Ya vimos cómo pudimos desarmarlos todas, ¿verdad? Miren qué interesante. Y regresamos al estado actual. Tremendo, ¿eh? Continuamos ahora. ¿Vieron qué interesante? Así como en esta matriusca, en esta muñeca, se podían introducir varias muñecas de diferentes tamaños, así sucede con la humildad. La humildad tiene dentro de sí varias características. Da lugar a otras posiciones, a otras características, a otras situaciones que tienen que ver, que se desglosan de la humildad y que Santiago precisamente menciona en este pasaje que acabamos de leer, en estos versículos. Podemos entender la sumisión a Dios se deriva de la humildad, la comunión plena con Dios, la confesión de pecado y el arrepentimiento genuino. Sí, vamos a comenzar por la primera. Imagínense que estamos desarmando una matriusca espiritual que se llama humildad. Santiago 4:7 dice lo siguiente: sométanse a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Miren, la palabra sométanse, la palabra someterse en el griego original significa alinearse bajo el mando de otra persona. Y esa palabra, que llevándola al español sería sumisión, se utiliza en la Biblia cuando muchas veces se hablaba de que los soldados estaban sujetos, estaban sumisos a un comandante.
También se habla en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos describe la sumisión que Jesús tenía a sus padres como autoridad terrenal, a José y a María. Efesios nos habla de la sumisión que debe tener la iglesia a Cristo. Romanos, por su parte, nos exhorta a ser sumisos ante los gobiernos humanos. Y por último, primera de Pedro 2:18 menciona la sumisión que los siervos tienen con sus amos. Esta sumisión que Santiago está declarando aquí y que narra en este pasaje es una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios como Rey soberano del universo. Una persona humilde va a rendir lealtad total a Dios y obedecerá cada uno de sus mandamientos y seguirá su dirección soberana. Esa es la sumisión que provoca la humildad. Ser humilde implica ser sumiso a Dios. Ahora bien, en la segunda parte de este pasaje se habla de que no solamente debemos someternos a Dios, sino también resistir al diablo. Esto implica que debemos hacer algo. Bueno, tenemos que entender que cuando somos capaces de ser humildes y de acudir ante Dios, sumisos a Él, a su palabra, a sus ordenanzas, escuchen bien esto, hermano, indefectiblemente, Satanás va a ser resistido por nosotros. Y por lo tanto, huirá de nuestra presencia. ¿Por qué razón? Porque, hermano, tenemos que entender, y esto es algo que estaba hablando hace unos minutos antes con Daniel, nuestro ministro de adoración. Tenemos que entender que en la vida espiritual no hay terreno neutro. Usted pertenece al ejército de Dios o está sirviendo y es soldado de Satanás. Algo que mucha gente ignora. Por lo tanto, si usted humildemente se pone sumisamente bajo el mandato de Dios, ¿a qué ejército usted va a pertenecer? Al de Dios. Usted va a ser un soldado de Jesucristo. Y por lo tanto usted va a estar ineludiblemente. Recuerden que el mundo y Dios no pueden compaginar. No puede haber amistad entre Dios y el mundo. Porque el mundo busca corrupción y Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto usted va a estar luchando, resistiendo contra Satanás. Y automáticamente eso va a traer como consecuencia, si usted se mantiene sumiso a Dios, ¿sabe que va a traer esto como consecuencia? Que usted luche contra Satanás, pero ya no será usted quien estará luchando, sino ¿quién? Jesucristo por usted. Y eso traerá que Satanás se sienta derrotado y se vaya de la batalla. ¿Por qué motivo? Porque desde el momento en punto que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, no solo derrotó a la muerte, sino también al mismísimo Satanás. En segundo lugar, podemos ver que la humildad no solo implica sumisión, sino también que la sumisión da lugar a la plena comunión con Dios. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mire, a veces cuando pecamos nos sentimos tan sucios delante de Dios que creemos que nuestra relación con Él jamás va a ser igual. ¿Y ustedes saben por qué nos sucede esto? Porque juzgamos a Dios como si fuera un ser humano. Generalmente cuando usted tiene mucha afinidad con alguien, usted es muy amigo de alguien y existe un problema muy grande entre ustedes dos, ¿qué sucede? Ya quizás nada es igual. Y a veces nosotros creemos que Dios es así, pero gracias le tenemos que dar al mismo que Dios no cambia, Dios es inmutable, su amor y su misericordia son inmutables. Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Qué equivocados estamos cuando pensamos que Dios nos va a dar la media vuelta cuando acudamos a Él arrepentidos. Sin embargo, qué reconfortante es ver que cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos recibe con los brazos abiertos de la misma manera que el Padre recibió al Hijo pródigo de la parábola que Cristo contó. Una vez que somos atraídos por la gracia de Dios, y ojo, nada de esto podemos hacerlo si Dios no nos atrae por su gracia. Solo por gracia somos salvos, recordemos esto. Una vez que somos atraídos por esa gracia de Dios, no nos conformamos solamente con someternos a Él, sino que queremos entablar una comunión más cerca, más profunda. Cuando usted ama a alguien, trata cada día de tener una mayor relación con esa persona. Pero además tenemos que entender que esa plena comunión implica confesión de pecados. Humildad implica sumisión. Sumisión implica comunión a Dios.
Y comunión plena con Dios implica confesión de pecados. Dice Santiago 4:8, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Miren, en el Antiguo Testamento los sacerdotes utilizaban mucho lavarse las manos. ¿Por qué objetivo? Porque ellos tenían que ir a ofrecer sacrificios y para eso debían purificarse, debían presentarse simbólicamente limpios delante de Dios y para eso limpiaban sus manos. ¿Por qué motivo? Porque eran pecadores y ellos no podían ir de una manera abierta con su pecado delante de Dios a ofrecer sacrificio y a interceder por otras personas tan pecadores como ellos. Tenemos que entender que se utiliza este simbolismo. Santiago apela a este simbolismo judío para hacerle entender a estos hermanos que la humildad implica precisamente confesión de pecados. En este versículo, Santiago resalta la necesidad que tiene el creyente que se ha desviado de los caminos del Señor a confesar sus pecados. Y también aquellos que no lo han hecho nunca y no han entregado su vida a que también lo hagan. Hermanos, no solamente a que externamente confesemos nuestros pecados, sino también aquellos pecados que tenemos en el corazón y en la mente. Por eso Santiago dice, ustedes inconstantes purifiquen su corazón. No solo aquellos pecados que exteriorizamos, sino aquellos que quedan dentro de nosotros. Precisamente se describe ahí la mundanalidad que mora en nosotros. Hermanos, mientras más cerca de Dios estemos, más nos vamos a percatar de su santidad. Más nos vamos a percatar de nuestra miseria espiritual y por tanto más necesidad tendremos de confesar nuestros pecados con el único objetivo de poder mostrarnos limpios ante la presencia de Dios. Y por último, la confesión de pecados implica un arrepentimiento genuino. Dice Santiago 4:9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Conozco muchas personas que han venido supuestamente arrepentidas ante Dios muchísimas veces. Y uno dirá, bueno, ¿acaso cuando Pedro se presentó ante Cristo y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo Cristo? 70 veces 7. ¿Sí o no? Reiterando qué cosa, siempre que tu hermano venga a pedir perdón, debes perdonarlo. El arrepentimiento. Pero sucede que muchas veces estas personas experimentan un falso arrepentimiento. ¿Se acuerdan el clásico ejemplo del rey Saúl? Se pasaba la vida arrepintiéndose, le pedía a Samuel que intercediera por él ante Dios, pero cada vez practicaba un pecado peor y un pecado peor y acabó de una manera desastrosa su vida. Por supuesto, aun cuando los creyentes hemos aceptado a Cristo, seguimos siendo pecadores. Pero la gran diferencia con el resto de los pecadores que no han aceptado a Cristo es que nosotros no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, es evidente que cuando alguien se llama cristiano y se comporta, sin embargo, tiene un cartelito de cristiano, que los hay muchos, y sin embargo su comportamiento no lo aparenta, esa persona le están sucediendo una de dos cosas. O esa persona en realidad no es cristiana, no es salva, o es creyente y está en medio de una crisis espiritual. Estas dos situaciones están comprendidas dentro de este llamado que Santiago está haciendo a estos miembros de estas iglesias a las que le escribió su epístola. Hermano, una confesión de pecado que no desemboque en un genuino arrepentimiento no tiene sentido. Voy a citar palabras textuales del gran pastor Charles Stanley. Él dijo lo siguiente: arrepentimiento no es decir que lo sientes. Tampoco es admitir tus pecados. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo. Hermano, si somos humildes ante Dios, dice este pasaje que Él nos exaltará. ¿Cómo? De mil maneras. Dios tiene todo el poder posible y todas las maneras de exaltar. Pero no te preocupes, que la mayor exaltación que vas a tener es que tienes garantizada la corona de la vida, vida eterna. Qué bueno es saber que la humildad es el antídoto ante la mundanalidad que mora en cada uno de nosotros. Porque sí, hermanos, la única manera de derrotar la mundanalidad es a través de la humildad. Mientras el orgullo nos ciegue, el pecado dominará nuestras vidas. Pero un solo toque
de humildad, salido de la gracia de Dios, puede cambiar nuestra vida por completo. Puede hacer el milagro que estés esperando. Puede traerte la paz en medio de la tormenta. La humildad incita al creyente a reencontrarse con Dios, aun cuando estés en medio de una crisis espiritual. Creyente que me estás escuchando y que quizás ahora estás en medio de una crisis, que quizás hace rato no te congregas, que quizás no lees la Biblia, que quizás te has apartado en los últimos meses después de una relación que rompió, después de una decepción que has tenido. Déjame decirte que aún en medio de esa crisis que estás viviendo, Dios extiende su gracia y solo si eres humilde vas a poder agarrar esa gracia y reencontrarte nuevamente con tu Creador y Salvador. Hermanos, aprendamos a que la humildad nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a una convicción de pecado real. Dejemos que la sabiduría divina dirija nuestras vidas. Seamos humildes y recibamos de parte de Dios exaltación y honor. En conclusiones, queridos amigos que me están escuchando, debemos recordar que la mundanalidad nace en nuestros corazones y puede desembocar en terribles pecados. Es muy triste ver vidas, familias e iglesias destruidas por la mundanalidad. Sí, qué triste es esto. Pero es bueno que sepas que la mundanalidad también es enemistad contra Dios. No se puede estar viviendo, como dice el dicho, con Dios y el diablo. Dios es santo y la mundanalidad es pecado. Ambos son irreconciliables, como el día lo es con la noche, como el negro lo es con el blanco. Y en la batalla espiritual recuerda que no hay terreno neutral, querido amigo. O Cristo es tu Señor, o tu Señor es Satanás. Mucha gente se cree que es buena. Mucha gente se cree que pertenece al ejército de Cristo. Porque ofrendan de vez en cuando, porque supuestamente hacen buenas obras, porque oran a Dios a su manera, porque supuestamente son buenas personas. Hermano que estás aquí, si no has aceptado a Cristo como Salvador, no has resuelto nada. Estás yendo rumbo al infierno. Es una noticia muy triste, es una noticia muy dura, pero es una noticia real que la Biblia nos cuenta. Por eso hoy es un día que puede ser especial para ti. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puedes pasar del ejército de Satanás al ejército de Jesucristo. Recuerda que la mundanalidad que llevas dentro y que llevamos todos dentro es enemiga acérrima de Dios. Son irreconciliables. Y por último, el antídoto contra la mundanalidad es la humildad. Desde el capítulo anterior habíamos visto que la sabiduría divina es sinónimo de una buena conducta humilde. Sin humildad no podemos hacer nada. Cristo fue la persona más humilde de la tierra, que siendo Dios no le importó su gloria, se despojó de su gloria, vino a este mundo sin tener que hacerlo y vino a morir en la peor de las muertes por ti y por mí. ¿Qué clase de ejemplo de humildad nos dio Jesucristo? Aprendamos a ser humildes, hermano. Esa debe ser nuestra respuesta a la gracia de Dios. Una fe humilde. Seamos humildes y echemos mano de la sabiduría que proviene de Dios. Solo de esta manera podremos traer paz a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestras iglesias. Que Dios nos bendiga y quiera Él que podamos poner esto en práctica. Seamos humildes, amigos. Seamos humildes, hermano. Tú que me estás escuchando ahora, amigo que no conoces a Cristo. Ahorita te hice un pequeño llamado y ahora te lo concreto. Este es el día, no esperes a mañana, no esperes otro golpe de la vida para venir llorando a los pies de Cristo. Él quiere que hoy dejes a un lado tu mundanalidad, que ores con fe y que le pides la sabiduría que pueda rescatarte de ese caos que estás viviendo. Recuerda, solo por la gracia de Cristo puedes ser salvo. Este es el día de salvación, no esperes otro. No esperes a que se acabe la cuarentena, no esperes a que tengas un mejor trabajo. No esperes a que pase algo duro en tu vida, una enfermedad, una muerte de un familiar querido, la pérdida de trabajo, una bancarrota. No esperes a eso. La gracia de Dios está al alcance tuyo. Ahora aprovéchala, es gratis. Y a ti, hermano, que me estás escuchando, que quizás te has apartado, que naciste en un hogar cristiano, que te bautizaste, que estuviste un tiempo a plena comunión con Dios, nunca es tarde
para regresar a las manos de tu Padre Celestial. Dios te está esperando ahora mismo con los brazos abiertos. Quiera el Señor que ambos tipos de personas, aquellos que no le conocen, como aquellos que le han conocido pero están viviendo en mundanalidad, puedan acercarse a Dios, agarrar su gracia y volver a sus caminos o comenzar en sus caminos. Dios le bendiga. Vamos a tener un momento de oración especial. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque a pesar de la mundanalidad que mora en nosotros, tenemos esperanza en ti. Tenemos la oración que puede ser una salida tremenda en medio del caos que podamos vivir. Pero sobre todas las cosas tenemos tu gracia, que es más poderosa que el pecado, que es más poderosa que esa mundanalidad que a veces nos esclaviza. Sé con aquellas personas que no te conocen, oh Dios. Muchos de ellos creen que son hijos tuyos, pero no lo son en realidad. Porque si no han nacido de nuevo, si no han aceptado a Cristo como Salvador, si tú no has cambiado sus corazones y transformado su vida, no lo son, aunque ellos lo crean. Toca sus corazones, Dios mío. No permiten que esperen una gravedad en sus vidas y una desgracia familiar para volver a ti llorando, implorándote misericordia. Dios mío, toca sus corazones hoy. Que sean humildes ante ti para que puedan recibir tu gracia. También en tus manos estamos poniendo a aquellas personas, aquellos hijos tuyos que ahora están descarriados, oh Dios. Regrésalos a tu redil, que quizás este mensaje o cualquier otra cosa que tú utilices pueda hacerles entender que necesitan humillarse ante ti para que puedan ser exaltados, que sin ti nunca van a lograr satisfacer ese placer y ese deseo que sienten en su vida, Señor, pero que no logran conciliarlo, Dios, porque sin ti nunca el hombre será feliz. Sé con esos hijos tuyos también. Regrésalos al redil y haz que de ahora en adelante puedan tener una plena comunión contigo. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendice a nuestra iglesia Alcance Miami. Líbranos de este tipo de situaciones, de tragedias, de pleitos, de envidias y de problemas. Ayúdanos a vencer la carnalidad que hay dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a seguir la sabiduría tuya, Señor, que es la única solución para el ser humano. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y
paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Dios de amor. Wow, wow, es un Dios de amor. Y como todo lo que empieza, tiene un final. Estamos ya terminando nuestro servicio de oración hoy domingo. Estamos felices por haber compartido con ustedes este tiempo tan especial, por haber alabado a Dios, por haber compartido la palabra, por haber tenido esta comunión virtual pero espiritual con ustedes. Estamos tristes porque nos vamos, pero regresamos Dios mediante el próximo viernes, 8:30 de la noche, nuestro culto de oración, testimonio y meditación de la palabra. Domingo, igual que hoy, 11 de la mañana, también estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales. Busque ahí en alcancemiami.com los links que estén activos en nuestras plataformas digitales y ahí podrá también unirse a nosotros en nuestra alabanza y en nuestro servicio. Si usted también desea ofrendar a nuestra iglesia, puede entrar a nuestra página web y también ahí buscar las indicaciones pertinentes para que pueda hacerlo de manera electrónica. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Terminamos en oración. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tenemos acceso a ti a través de Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a poder combatir la mundanalidad que mora en nosotros y a poder, Señor, siempre elegir tu sabiduría sobre la sabiduría humana. Bendícenos, guíanos, perdona nuestras faltas y nuestros pecados y prepáranos para esta semana que recién comienza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.